Luego se bromeaba sobre lo de Ohm, Carpentras, la psicocultura y los condenados a muerte cuando lo sabía. La desaparición de un barco dio material de chiste durante un año. En la tercera columna, un cronista de arte daba, en forma de anécdota o de consejo, propagandas desastre, junto con relatos de veladas, anuncios de venta, análisis de libros, tratando del mismo modo un volumen de versos o un par de botas. La única sección seria era la crítica de los teatritos, donde se encarnizaba con 2 o 3 directores, y los intereses de la arte eran invocados a propósito de los decorados de las funámbulas o de una damita joven de los recreos. Frederick iba a arrojar todo aquello cuando sus ojos tropezaron con un artículo titulado Una polla entre 3 gallos. Era la historia de su duelo, narrada en estilo vivaz, galo. Se reconoció apenas, pues estaba designado por un joven de colegio de Sens, a quien le falta eso. Se lo representaba también como un pobre diablo provinciano, un insignificante tonto que trataba de alternar con los grandes señores. En cuanto al vizconde, tenía un gran papel, primero en la cena, donde Frederick se introducía por la fuerza, enseguida de la apuesta, porque se llevaba a la dama, y finalmente en el terreno, donde se comportaba como un caballero. El coraje de Frederick no era negado precisamente, sino que se daba a entender que un intermediario, el mismo protector, había llegado justo a tiempo. Todo terminaba con esta frase llena, tal vez, de perfidia. ¿De dónde viene su ternura? Misterio. Y como dice Basilio, ¿a quién diablos se engaña aquí? Era sin duda una venganza de Jusonet contra Frederick por haberle negado los 100 francos. ¿Qué hacer? Si le pedía razones, el bohemio protestaría por su inocencia y no ganaría nada. Lo mejor era tragarse la cosa silenciosamente. Nadie, después de todo, leía el Flambard. Saliendo del salón de lectura, vio un mundo de gente frente al negocio de un comerciante de cuadros. Miraban el retrato de una mujer, con estas palabras escritas debajo de letras negras: la señorita Rosanet Brown, adquirido por el señor Frederick Moreau de Nogent. Se trataba de ella, poco más o menos vista de frente, los senos descubiertos, los cabellos sueltos, sosteniendo en sus manos un bolso de terciopelo rojo, mientras que por detrás un pavo real adelantaba el pico hacia su hombro, cubriendo la pared con sus grandes plumas en abanico. Pellerin había hecho esa exhibición para obligar a Frederick al pago, persuadido de que era célebre y de que todo París, animándose a su favor, se iba a ocupar de esa miseria. ¿Era una conjuración? El pintor y el periodista habían preparado juntos el golpe. Su duelo no había servido para nada. Se estaba volviendo ridículo. Todo el mundo se burlaba de él. 3 días después, a fines de junio, como las acciones del norte habían tenido 15 francos de alza y él había comprado 2000 en el mes anterior, se encontró con que había ganado 30.000 francos. Esta caricia de la fortuna le devolvió la confianza. Se dijo que no tenía necesidad de nadie, que todas sus dificultades provenían de su timidez y de sus vacilaciones. Debía haber comenzado con la mariscala brutalmente, rechazar a Jusonet desde el primer día, no comprometerse con Pellerin, y para mostrar que nada lo molestaba, se fue a la de la señora de Ambrose a una de sus veladas habituales. En el centro de la antecámara, Martinón, que llegaba al mismo tiempo que él, se dio vuelta. ¿Cómo? ¿Tú por aquí?, dijo con aire de sorpresa y hasta contrariado por verlo. ¿Por qué no? Y buscando la causa de tal recibimiento, Frederick avanzó hacia la sala. La luz era débil, a pesar de las lámparas puestas en los rincones. Así, las 3 ventanas totalmente abiertas proyectaban paralelamente 3 grandes cuadrados de sombra negra. Las jardineras, bajo los cuadros, ocupaban los espacios libres de las paredes, hasta el alto de un hombre, y una tetera de plata con un samovar se reflejaba en el fondo en un espejo. Un murmullo de voces discretas podía oírse. Crujían los zapatos sobre la alfombra. Vio trajes negros, luego una mesa redonda iluminada por una gran lámpara con pantalla, 7 u 8 mujeres en trajes de verano y un poco más lejos a la señora de Ambrose, en un sillón hamaca. Su vestido de tafetán lila tenía mangas tajeadas, de donde se escapaban bullones de muselina. El tono suave de la tela armonizaba con el matiz de sus cabellos, y ella se mantenía un poco echada hacia atrás, con la punta de pie sobre un almohadón, tranquila, como una obra de arte llena de delicadezas, como una flor de invernadero. El señor de Ambrose y un viejo de cabellos blancos se paseaban a lo largo del salón. Algunos charlaban sentados en el borde de pequeños divanes, aquí y allá. Los otros, de pie, formaban un círculo en el medio.
Hablaban de votos, de beneficios, de ganancias menores, del discurso del señor Grandin, de la réplica del señor Benoit. El tercer partido iba decididamente demasiado lejos. La centroizquierda hubiera debido recordar un poco mejor sus orígenes. El ministerio había recibido serios ataques. Lo que debía tranquilizar era que no se vislumbraba al sucesor. En resumen, la situación era por entero análoga a la de 1834. Como esas cosas aburrían a Frederick, se acercó a las mujeres. Martinón estaba cerca de ellas, de pie, el sombrero en el brazo, el rostro de 3/4 y tan bien puesto que parecía una porcelana de Sèvres. Tomó una Revue Desmond tirada sobre la mesa, entre una imitación y un anuar del Gotha, y juzgó en voz alta que dijo que iba a las conferencias, para ilustrarse iba a las conferencias de San Francisco, se quejó de su laringe, tragaba de tanto en tanto una pastilla de goma, y sin embargo hablaba de música, se hacía el frívolo. La señorita Cecilia, la sobrina del señor D'Ambreuil, que bordaba un par de puños, lo miraba por lo bajo, con sus pupilas de un azul pálido, y Miss Johnson, la institutriz de Nariz Roma, había dejado su tapicería. Las dos parecían decirse interiormente: «¡Qué hermoso es!». La señora D'Ambreuil se volvió hacia él. «Deme mi abanico que está sobre la consola allí». «Se equivoca. El otro». Se levantó y cuando él volvía se encontraron en el medio del salón cara a cara. Ella le dirigió algunas palabras con vivacidad, reproches sin duda, a juzgar por la expresión alterada de su rostro. Martinon trataba de sonreír. Luego se mezcló al conciliábulo de hombres serios. La señora D'Ambreuil retomó su lugar, inclinándose sobre el brazo de su sillón, dijo a Frederick: «Anteayer he visto a alguien que me habló de usted, el señor de Sissi. Usted lo conoce, ¿no es cierto?». «Sí, un poco». De pronto la señora D'Ambreuil exclamó: «Duquesa, qué alegría», y se adelantó hasta la puerta, al encuentro de una viejecita que tenía un vestido de tafetán carmelita y un gorro de encaje con largas cintas. Hija de un compañero de exilio del conde Artois y viuda de un mariscal del imperio nombrado par de Francia en 1830, mantenía relación con la antigua corte y con la nueva y podía obtener muchas cosas. Los que conversaban de pie dejaron paso, luego retomaron su discusión. Ahora versaba sobre el pauperismo, cuyos tintes, de acuerdo con esos señores, eran muy exagerados. Sin embargo, objetó Martinón, la miseria existe, confesémoslo, pero el remedio no depende ni de la ciencia ni del poder, es una cuestión puramente individual. Cuando las clases bajas quieran desembarazarse de sus vicios, se libertarán de sus necesidades, que el pueblo sea más moral y será menos pobre. Según el señor D'Ambreuil, no se llegaría a nada bueno sin una superabundancia de capital. Entonces el único medio posible era confiar, como lo deseaban por otra parte los saint-simonistas. Dios mío, tienen muchas cosas buenas, seamos justos con todo el mundo. Confiar, repito, la causa del progreso, aquellos que pueden acrecentar la fortuna pública. Insensiblemente se llegó a abordar el tema de las grandes explotaciones industriales, los ferrocarriles, la bulla. El señor D'Ambreuil, dirigiéndose a Frederick, le dijo en voz baja: «Usted no vino por nuestro asunto». Frederick alegó una enfermedad, pero sintiendo que la excusa era demasiado trivial, además tuve necesidad de mis fondos. «¿Para comprar un coche?», replicó la señora D'Ambreuil, que pasaba a su lado con una taza de té en la mano, y lo miró durante un minuto, la cabeza un poco vuelta sobre el hombro. Lo creía el amante de Rosanet. La alusión era clara. Hasta le pareció a Frederick que todas las señoras lo miraban desde lejos, cuchicheando. Para ver mejor lo que pensaban, se acercó a ellas una vez más. Del otro lado de la mesa, Martinón, cerca de la señorita Cecil, hojeaba un álbum. Eran litografías que representaban costumbres españolas. Leía en voz alta las leyendas: mujer de Sevilla, jardinero de Valencia, picador andaluz, y bajando una vez hasta el pie de la página continuó de un solo tirón: Jacques Arnaud, editor. Uno de tus amigos, ¿eh? Es cierto, dijo Frederick, molesto por su tono. La señora D'Ambreuil replicó: en efecto, usted vino una mañana por una casa, ¿no es así? Sí, una casa que pertenecía a su mujer. Eso significaba es su amante. Enrojeció hasta las orejas y el señor D'Ambreuil, que llegaba en ese momento, añadió: parece que usted se interesa mucho por ellos. Estas últimas palabras terminaron de disgustar a Frederick. Pensó que su turbación, que se advertía, iba a confirmar las sospechas cuando el señor D'Ambreuil le dijo desde más cerca, en un tono serio: «Ustedes no hacen negocios juntos, supongo». Protestó con negativas, hechas con la cabeza, sin comprender la intención del capitalista, que quería darle un consejo. Tenía ganas de irse. El temor de parecer cobarde lo retuvo.
Un sirviente retiraba las tazas de té. La señora D'Ambreuil charlaba con un diplomático de traje azul. Dos jovencitas, acercando su frente, se mostraban un anillo. Las otras, sentadas en semicírculo en los sillones, movían suavemente sus blancos rostros, bordeados de cabelleras negras o rubias. Nadie se ocupaba de él. Frederick giró sobre los talones y por medio de largo zigzag había ganado casi la puerta cuando al pasar cerca de una consola notó encima, entre un vaso de china y el friso de madera, un diario doblado en dos. Tiró de él un poco y leyó estas palabras: el flambard. ¿Quién lo había traído? Sí, evidentemente, ningún otro. ¿Qué importaba, por otra parte? Creían todos, lo creían ya, tal vez, en el artículo, pero ¿qué semejante encarnizamiento? Una ironía silenciosa lo envolvía. Se sentía como perdido en un desierto, pero se oyó la voz de Martinón. A propósito de Arnaud, he leído entre los acusados de las bombas incendiarias el nombre de uno de sus empleados. Senecal. ¿Es el que conocemos? El mismo, dijo Frederick. Martinón repitió gritando muy fuerte: ¿Cómo? ¿Nuestro Senecal? ¿Nuestro Senecal? Entonces lo interrogaron sobre el complot, su empleo de agregado en la Cámara de Justicia debía haberle proporcionado algunos datos. Confesó no tenerlos. Por otra parte, conocía muy poco al personaje, habiéndolo visto 2 o 3 veces solamente. Lo tenía en definitiva por bastante raro. Frederick, indignado, exclamó: Nada de eso, es un muchacho muy honesto. Sin embargo, señor, dijo un propietario, no es honesto el que conspira. La mayoría de los hombres que estaban allí habían servido por lo menos en 4 gobiernos y hubieran vendido a Francia o al género humano para asegurar su fortuna, ahorrarse un malestar, una dificultad o hasta por simple bajeza, como adoración instintiva de la fuerza. Todos declararon inexcusables los crímenes políticos. Eran más excusables los que provenían de la necesidad, y no faltó quien destacara el eterno ejemplo del padre de familia que roba el eterno pedazo de pan en lo del eterno panadero. Un administrador llegó a decir: Yo, señor, si supiera que mi hermano conspira, lo denunciaría. Frederick invocó el derecho de resistencia y, recordando algunas frases dichas por Desailly, citó a de Solms, Buckstone, el proyecto de derechos en Inglaterra, el artículo 2 de la Constitución del 91. Era en virtud de este derecho que se había proclamado la destitución de Napoleón. Había sido reconocido en 1830, inscripto en el encabezamiento de la carta. Además, cuando el soberano falta al contrato, la justicia quiere que se lo derroque. Pero es abominable, exclamó la mujer de un prefecto. Todas las otras se callaban, un tanto espantadas, como si hubiesen oído el ruido de las balas. La señora D'Ambreuil se amacaba en su sillón y lo escuchaba sonriendo. Un industrial viejo carbonario trató de demostrarle que los Orleans eran una hermosa familia. Sin duda había abusos. Y bien, entonces, pero no se deben publicar, querido señor. Si usted supiese cómo perjudican a los negocios todos esos murmullos de la oposición. Me río de los negocios, respondió Frederick. La podredumbre de esos viejos lo exasperaba, y llevando por la bravura que se apoderaba algunas veces de los más tímidos, atacó a los financistas, a los diputados, al gobierno, al rey, tomó la defensa de los árabes, dijo muchas tonterías, algunos lo alentaban irónicamente. Vamos, pues, continúen, mientras que otros murmuraban: diablos, qué exaltación. Finalmente juzgó conveniente retirarse, y cuando se iba, el señor D'Ambreuil le dijo, haciendo alusión al puesto de secretario: No hay nada resuelto todavía, pero apresúrese. Y la señora D'Ambreuil: Hasta pronto, ¿no es cierto? Freddy juzgó esta despedida como una última burla. Estaba decidido a no volver nunca más a esa casa, a no frecuentar más a esa clase de gente. Creía que los había herido, sin saber qué profundo fondo de indiferencia posee el mundo. Sobre todo lo indignaban esas mujeres. Ninguna que lo hubiera apoyado, ni siquiera con una mirada, las odiaba por no haberlas emocionado. En cuanto a la señora D'Ambreuil, encontraba en ella algo a la vez apasionado y seco que le impedía definirla en una fórmula. ¿Tendría un amante? ¿Quién? ¿Era el diplomático o algún otro? Tal vez Martinón. Imposible. Sin embargo, experimentaba hacia él algo así como celos, y hacia ella una mala voluntad inexplicable.